Muy bien, ahí estamos. Bueno, si me acompañan, vamos a leer en la palabra de Dios en la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios, segunda carta en el capítulo 12, capítulo 12 es la segunda carta a los Corintios. 12, 1, 2, ahí está. Em, Recordaba algunas ocasiones que nos ha tocado con la familia viajar eh, en condiciones adversas, a veces condiciones muy adversas. Acordamos, por ejemplo, unas vacaciones en San Luis, viajando, era un viaje muy cortito, eran 5 kilómetros desde el centro de la ciudad de Merlo a donde estábamos parando, pero vino una tormenta que fue un vendaval y que uno no sabía si quedarse, pararse en una ruta muy angostita y eran 5 kilómetros que se hicieron eternos, parecieron 500 más o menos. Eh, Ha habido momentos así, seguramente quienes han surcado la ruta alguna vez saben de lo que estoy hablando, y de momentos así muy, muy duros, muy difíciles, o momentos donde uno verdaderamente temió por su vida, por la vida de su familia. Ha pasado, seguramente les ha pasado eh, más de una vez, seguramente, y bueno, y cuando termina todo eso decimos, bueno, gracias al Señor, el Señor nos cuidó. Llegamos con vida, llegamos bien, gracias a Dios. Y Y a veces uno tiene ciertos pensamientos medio retorcidos cuando dice, ¿y qué hubiera pasado si, bueno, el final no hubiera sido tan feliz como el que fue? Eh, ¿Qué diríamos? ¿Dios seguiría siendo Dios? Eh, Alguien vivió esto y de una manera eh, bastante fuerte, vívida. Quizás no tengamos demasiado dato, demasiada especificación sobre lo que vivió, pero alguien tuvo este dilema y, y le quedó claro cómo se resolvía este dilema. Em, Hay ocasiones en que lo único que queremos parece ser aquello que no podemos tener. Y no es porque seamos pretenciosos, seamos exigentes, o porque este, tenemos peticiones que son desubicadas o que están fuera de lugar, simplemente las hacemos conocer al Señor, como Él dice, en humildad, y oramos una, dos, tres veces y no pasa nada. Bueno, ¿qué tal si Dios nos dice que no? Es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo respondemos cuando Dios dice que no? ¿Qué ocurriría si el Señor solamente nos diera la salvación en Cristo, nos asegurara nuestro destino eterno, eh, nos diera la vida eterna, pero nada más? Eh, Tenés la salvación de tu alma, pero con la salud de tu ser querido, con tu enfermedad, con tu falta de trabajo, con tu angustia, con tu problema familiar, arreglate como puedas. ¿Qué pasaría si fuera así? Eh, ¿Dios seguiría siendo igual de bueno si nos diera solo la salvación? Eh, Paréntesis, ¿no? Sabemos que Dios no es así, ¿sí? Lo tenemos claro. Pero hay circunstancias en que nos encontramos con que lo que deseábamos, lo que pedíamos, lo que razonablemente estábamos deseando y clamando, no se da. Eh, Naturalmente que si el Señor nos dio vida eterna, no tendríamos que rezongar por un cuerpo dolorido. Si nos dio riquezas eternas, no habría motivos para lamentar
pobrezas terrenales, pero eso es en teoría. Después en la vida real, los pensamientos y los sentimientos que abrigamos en nuestro corazón a veces van por otro carril. Fíjense lo que le pasó al apóstol Pablo. Miren, vamos a ver brevemente el relato que él hace de su propia experiencia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, por las dudas, eh, dice lo siguiente. Ciertamente no me conviene gloriarme o jactarme o enorgullecerme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré o me enorgulleceré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y sí, a Pablo le tocó vivir. Le tocó recibir el no como respuesta de parte de Dios. Em, claro, ahí un poco explica el trasfondo de todo eso. El trasfondo es que él tuvo una experiencia eh, extraordinaria desde el punto de vista espiritual. Él dice que ni siquiera podía identificar si fue dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, pero dice que fue arrebatado hasta al tercer cielo, donde escuchó cosas que no tenía autorización para comentar. Pero indudablemente ha sido una experiencia espiritual de fuste, de enorme valor, de lo cual dice, se podría tranquilamente gloriar, se podría tranquilamente jactar, enorgullecer, estaría diciendo la verdad si en ese caso fuere. Pero claro, Dios en su sabiduría dice, bueno, y él atribuye directamente a la persona de Dios esa otra experiencia que tuvo, dice, le permitió que sufriera una experiencia angustiante, dolorosa, difícil, para que no se enaltezca sobremanera. Esa es la explicación que él da. Él decía que el orgullo podía dañar su corazón, podía hacerle daño, podía obrar de una manera eh, que desmedidamente creyera más de sí mismo, y por ese mismo motivo Dios le permitió que, como dice ahí, un aguijón en la carne, o como también lo llama de otra manera, un mensajero de Satanás lo abofetee y tenga que sufrir una situación angustiante. Es una situación angustiante que no está especificada. Se han hecho muchas teorías, ¿sí?, al respecto. ¿Cuál era el aguijón en la carne que el apóstol tenía? Directamente podemos responder con claridad, no se sabe. Sí sabemos que eh, él tuvo que enfrentar innumerable cantidad de situaciones difíciles, innumerable cantidad de pruebas, eh, y alguna de ellas quizás puede haber sido este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás, puede haber sido alguna de esas, o puede haber sido alguna otra que no esté especificada o de lo cual no tenemos, por lo menos ahora, actualmente registro. Sí se sabe que el apóstol sufrió diversas cosas, sí. Sufrió problemas de salud muy, muy importantes.
puntualmente en la vista. Hay algunos textos que hablan de eso en el libro de Gálatas, por ejemplo. Los problemas de la vista probablemente le hayan ocasionado dificultad para viajar, para escribir, para leer. Había alguien que escribía, él tenía un amanuense que escribía lo que él dictaba, ¿sí? Normalmente no escribía de puño y letra, salvo algún saludo muy especial, de lo cual él se encarga de remarcar. Eh, Él dice, ahí acá en esta misma carta, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 10, que tenía ciertas dificultades con la oratoria también. Y no era quizás un predicador a lo mejor elocuente, eh, como podía ser Apolos o algún otro personaje que pueda aparecer por ahí. Segunda Corintios capítulo 10 versículo 10 dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O como dice la Biblia de las Américas, la manera de hablar menospreciable. Y hay otras versiones que dicen, como orador un fracaso. Eh, no sé si era, a lo mejor, si está tan acertado esta otra traducción, pero sí, por lo menos a alguno se le dormía. En el libro, de hecho, se narra cuando a alguno se le dormía cuando hablaba. Así que bueno, esa es la venganza de los predicadores. Si se nos duerme alguien, tenemos tranquilo, porque a Pablo se le durmieron, a nosotros se nos puede dormir tranquilamente también. Y con eso ya tenemos para tirar tranquilo y largo y tendido. Pero bueno, sí, él tuvo problemas de salud, él tenía dificultades en la oratoria, él tuvo tentaciones. Romanos 7 es un pasaje muy eh, vívido en ese sentido, tentaciones seguramente, eh, como tenemos todos naturalmente. Él sufría la oposición, su apostolado era cuestionado, la gracia se alteraba, había persecuciones de distintas índoles, de distintos ángulos. Bueno, hay muchos textos que hablan de estas cuestiones. No vamos a entrar en detalle para no alargarlo, porque simplemente lo que estamos haciendo es una enumeración de dificultades que él tuvo, que pueden haber sido este mensajero de Satanás o no, y que tampoco interesa tanto exactamente cuál era el aguijón en la carne, sí saber que hubo muchas cuestiones que él tuvo que vivir en el desarrollo de la tarea misionera que fueron sumamente duras, sumamente difíciles y que tuvo que enfrentar. Ahora, todas estas limitaciones, todos estos problemas, todas estas cosas que el apóstol le tocaba vivir, sí, claro que eran motivos de oración. Eran motivos para clamar delante del Señor, para pedir que lo quite. Eran pedidos lógicos, no eran pedidos ridículos. No era un pedido de un capricho, nada que ver. Eran cuestiones que eran necesarias, incluso hasta para desarrollar su tarea. Y sí, como al apóstol, a nosotros también nos molestan los problemas, nos angustian, nos angustia el dolor físico, pero a veces tenemos que parar, a veces el Señor nos tiene que mandar un dolor físico para que paremos un poco la máquina, porque estamos a mil y no nos frenamos nunca y no nos presentamos delante de Él. Y nuestros tiempos de comunión son cada vez más escuetos, más escasos. A veces eh, tenemos que ser, si se quiere, incapaces o ineptos en alguna área o en algún ángulo, para que justamente el orgullo no nos venza y no nos derrote, no se haga dueño de nuestras vidas. Eh, el peligro del orgullo es un peligro terrible, terrible, y una incapacidad, una ineptitud, el Señor muchas veces la permite para que, justamente para que los patitos se nos alineen de nuevo. ¿Qué decir de las tentaciones que el apóstol sufría, no? Claro, todos queremos vivir en santidad, pero sin tentaciones. Sería lo ideal, sería el mundillo perfecto. No, no funciona así. Las tentaciones están, estuvieron, están y van a seguir estando. El tema es que las tentaciones también nos dan conciencia de nuestra debilidad y nos permiten de alguna manera volver a clamar a Él y volver a arrodillarnos delante de Él, para que Él esté dándonos la fortaleza espiritual para enfrentarlas, para superarlas. ¿Y qué decir de la oposición o de la persecución o de todo aquello
implica eh, esos obstáculos en las tareas que queremos desarrollar, ¿no? Eh, Sin oposición, sin enfrentar situaciones a veces difíciles o trabas, no aprenderíamos, por ejemplo, a amar a nuestros enemigos. Por ejemplo, sí, amar a los que queremos es fácil, y el Señor quiere ayudarnos a amar como Él ama. Eh, Al final de todo, viene la pregunta, porque uno ruega para que el Señor esté obrando y para que esté sacando ese aguijón en la carne, para que esté sacando ese mensajero de Satanás. Ruega, y en este caso, por lo menos en este caso, no es extrapolable a todo, pero en este caso la respuesta es no. Y ahí viene la pregunta. La gracia de Dios, la gracia que nos salva, ¿la gracia es suficiente? ¿La gracia alcanza? Volvemos a la pregunta del principio. Si Dios nos diera solo la salvación y no nos guiara y no nos ayudara y no estuviera a nuestro lado en otro tipo de circunstancias, ¿la gracia sería suficiente? Y creo que cada uno lo tendría que responder dentro de su corazón, pero objetivamente podríamos decir, más allá de lo que respondamos cada uno, ¿no? Objetivamente podemos decir con total autoridad, sí, la gracia es suficiente. El Señor mismo le dijo, Pablo, que mi gracia te alcance. Es más, mi gracia te tiene que alcanzar porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Solo cuando aprendemos que la debilidad es inherente a nuestro estado actual, desde el punto de vista espiritual, en donde hemos alcanzado la salvación en Jesucristo, donde eh, el Señor ha obrado para que, como decíamos, obtengamos la salvación, pero que el proceso que Él está desarrollando para hacernos más parecidos a Jesús está en vías de desarrollo. Eh, Solo allí, solo cuando reconocemos eso, cuando reconocemos esa debilidad, es cuando nos podemos paradójicamente encontrar en una posición de fortaleza. Porque dice, bueno, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y entonces sí, va a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como decía nuestro hermano Gerardo, ¿no? Gerase. El secreto de la fortaleza es la conciencia de la propia debilidad. Sí, referencia que hicimos hace poquito también. Seguramente que Dios concede muchas de nuestras peticiones, pero no concede el 100% de nuestras peticiones. ¿Y por qué? Explicaciones podríamos dar muchas, pero la realidad es que en general no nos es dado en saber todas las cosas. Solo algunas veces y después de mucho tiempo, a veces Dios revela el motivo de sus respuestas negativas. A veces la aflicción nos lleva a aprender sus estatutos. El Salmo 119, versículo 71, es un texto genial. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, haber pasado por un momento de angustia y de humillación fue algo que el Señor tuvo que utilizar para que la palabra se hiciera carne en nosotros, que es un poco la idea de la expresión estatuto, para que la palabra se hiciera carne y para que lo aprendiéramos en serio, no en teoría. Por supuesto que está bueno estudiar, aprender y saber un poco más cada día, ¿no? Pero eh, una cosa es aprender y saber por el mero hecho de saber, y otra cosa es que tengamos que vivir lo que aprendimos. Y entonces ahí es cuando el salmista decía, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Como decíamos, ¿por qué Dios no nos concede todas las peticiones? No nos es dado saber todas las cosas y todos los motivos de los no. Sí sabemos que a veces Él desea que de esa manera aprendamos sus estatutos, pero igualmente sí podemos saber y estar completamente seguros de que aun cuando no haya explicación, la gracia de Dios es suficiente. Yo prefiero un dolor ocasional a un orgullo perpetuo y por ello muchas veces se vale de tiempos de espera o de respuestas negativas a nuestras peticiones.
La gracia involucra solo la salvación, por supuesto que no, ¿sí? La gracia de Dios es enorme y es multiforme, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Tiene distintas caras, distintos aspectos, distintos colores, es enorme y abarca un montón de cosas, pero sí es real que su poder se perfecciona en la debilidad. Por eso dice el Señor dice Pablo, perdón, que por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, en las persecuciones. Sí, sí, cuando soy débil, entonces tengo que ser fuerte. Déjenme decirles que este no es mi texto favorito de la Biblia, ni por casualidad. Quizás es uno de los que menos me gusta, pero es uno de los más necesarios de aprender. Es uno de los que más necesitamos incorporar. Eh, es una palabra que realmente nos confronta también, a veces con eh, nuestro inconformismo, con nuestro descontento, con nuestro desagradecimiento. Nos confronta con nuestra realidad. Pero bueno, ahí está. Tenemos otra vez la oportunidad de volvernos al cielo. Tenemos otra vez la oportunidad de clamar delante de Él. Tenemos la oportunidad nuevamente de pedir perdón. Y tenemos la oportunidad de que Él nos humille, que el orgullo no se haga carne en nosotros y que justamente el poder de Él se perfeccione en nuestra debilidad. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos por este tiempo, por esta palabra, por este momento, por poder, Señor, eh, acudir a tu palabra y encontrar, Señor, en ella, Señor, la verdad pura de todas las cosas. Eh, Señor, ¿sabes cuánto a veces desearíamos que todos nuestros pedidos se hicieran realidad? Pero gracias, Señor, porque vos nos mantenés en línea, Señor, con el deseo de que volvamos siempre a vos, de que clamemos a vos por fortaleza ante las tentaciones, de que a veces enfrentemos el dolor físico y podamos frenar en la vorágine de nuestro día a día para volver a la comunión que muchas veces abandonamos. Eh, Gracias porque, Señor, a veces tenemos que enfrentar situaciones difíciles, oposición, obstáculos que nos obligan a clamar, que nos obligan eh, a ser perfeccionados, a ser transformados, a amar como vos amás, o acercarnos a ello al menos. Te agradecemos, Señor, porque, Señor, tu gracia ha sido infinita. La salvación, la obra de la salvación es inconmensurable. No hay manera de poder ponderar la obra de tu salvación, Señor. Y gracias porque justamente esa gracia es más que suficiente para nuestra vida. Es más que suficiente para tener una relación de amor con vos. Es más que suficiente, Señor, para adorarte y amarte con todo nuestro corazón. Señor, te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento, por poder, Señor, clamar y presentarnos delante tuyo, con todo lo bueno y lo malo que pueda haber en nuestro corazón, para que vos hagas lo mejor, lo transformes, y para que también, Señor, estés obrando en todos estos pedidos que hacemos, donde mucha gente está en angustia, mucha gente está en dificultad. Señor, clamamos por todos ellos. Te agradecemos una vez más por tu mano poderosa, por tu poder enorme, y gracias porque también en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Señor, nos ponemos en tus manos, te agradecemos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Muchas gracias a todos por su paciencia, su atención. Dios mediante nos encontramos el domingo. Saben que las reuniones son de mañana, a las 10 de la mañana la cena, a las 11 la segunda reunión. Nos vemos. Muchas gracias.